se va a romper, algo va a suceder. Bienvenida con gratitud, con expectativa, bienvenida con fe, bienvenida con anticipación de una hermosa bendición en lo que va a ser la reunión número 15 de este ciclo de palabra que hemos estado desarrollando en la congregación virtual. Ya iniciamos el primer ciclo con el estudio bíblico versículo por versículo de la epístola de Santiago. Ahora nos metimos al ciclo titulado Semillas, Pozos y Altares. Ese ciclo lo terminamos hoy. Hoy es el final del segundo ciclo de la palabra, escúchame, y nos estamos preparando para el ciclo número 3 de palabra que comienza el próximo lunes. Estate bien al pendiente, bien atento a los anuncios y los avisos que vamos a estar compartiendo tanto en el muro de la congregación como en mi muro personal. Estamos orando, pidiéndole a Dios dirección para lo que va a ser la dieta espiritual que vamos a estar impartiendo sobre tu vida próximamente. Por mi parte, me resta simplemente darte una cordial bienvenida. Busca tu bosquejo, tu guía de estudio, tu Biblia abierta, pero sobre todo el corazón abierto, porque nos metemos hoy a la última temática de este ciclo titulado Edificador de Altares. Isaac se caracterizó por 3 elementos importantes que lo justifican como patriarca legítimo y que le garantizaron sobrevivir su temporada de desierto. ¿Alguien puede escribir conmigo? Semillas. Él aprendió a sembrar aún en medio del desierto, porque cuando tienes una promesa, tu promesa fertiliza aún la tierra del desierto. En segundo lugar, un cavador de pozos. Y no solamente reabrió los pozos de Abraham que los filisteos habían cegado, sino que abrió pozos nuevos. Y en tercer lugar, un edificador de altares. ¿Qué significa para nosotros en el Nuevo Testamento edificar un altar? ¿Qué implica lo que él hizo al Señor edificando un altar? ¿Y cómo podemos nosotros edificar altar en el día de hoy? A eso nos vamos a meter. Llegaste al lugar correcto, en la congregación virtual, y estamos llenos de expectativa para esta palabra. Quiero que me regales tu saludo. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y en la sección de comentarios déjanos saber de dónde nos estás viendo. Danos un saludo, envíanos tu bendición. Vamos a tener una oración y nos vamos a meter a la palabra. Primero, hoy quiero tomarme unos 5 o 10 minutos para hacer un repaso, ya que vamos a concluir la serie, para que engrane bien el contenido de lo que vamos a estar impartiendo. Voy a dar un repaso en el día de hoy y nos vamos a meter a la palabra edificadores de altares. Pero voy ahora a la puerta de la congregación. Me voy a la sección de comentarios para saludar a cada uno de ustedes. Regálame tu saludo, regálame por favor tu comentario y de esa manera yo registro la asistencia. Te voy a colocar 2 anuncios mientras lo hacemos. No te vayas, llegaste donde tenías que llegar. Te había estado esperando ya hace tiempo para esta última sesión de este ciclo titulado Edificador de Altar. Que sanar, me está sanando el Señor, me está sanando Jehová, porque algo grande viene y tengo que sanar. Levántate y sana. ¿Alguna vez has sentido que un mensaje estaba diseñado solo para ti? ¿O te has preguntado, ¿por qué Dios me habló y aún no se cumple esa palabra? ¿Y qué tal descubrir los principios poderosos detrás del espíritu de Nehemías para reconstruir tu vida desde los escombros? Este es tu momento para decidir. Estamos preparando nuestro próximo ciclo de palabra en la congregación virtual y queremos que tu voz sea parte de esto. Dinos qué tema deseas que exploremos, el poder del espíritu de Nehemías para restaurar y edificar, los secretos del ayuno bíblico y su impacto espiritual, una exploración profunda sobre los dones del Espíritu Santo. O quizás, ¿por qué mi palabra profética aún no se ha cumplido? Escríbenos por inbox o email y cuéntanos qué tema te apasiona más. No te quedes fuera de esta decisión. Tu voz es clave para nutrir tu espíritu. Dale like,
Comparte este video y sé parte del próximo mensaje que transformará vidas. Contamos contigo. Ciertamente que contamos contigo. En mi mano tengo la copia de nuestro más reciente libro, Sí y Amén. Está basado en segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, que me dice: todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿Y qué hacemos en el libro Sí y Amén? Yo identifiqué las 20 áreas más importantes de la vida cristiana y te aglomeré. Te hice una presentación de las promesas bíblicas más importantes para estas 20 áreas de la vida cristiana. Tiene además una sección de bono donde te comparto cómo implementar el contenido. Este libro es ideal para tu intercesión. Va de la mano con el libro de intercesión. Que el libro de intercesión, sabes que oramos la palabra de Dios por la palabra. Y cómo interceder. Aquí tienes las municiones para 20 áreas de la vida cristiana. Lo puedes conseguir en amazon.com. Pon en la casilla de búsqueda Dr. Gilberto Medina y llena tu biblioteca personal. Equípate con recursos de fe. Te recomiendo nuestros libros. Puedes adquirirlo ahora mismo. Puedes hacerlo tuyo y de verdad estoy seguro que va a marcar una bendición en tu vida. Es lo que estabas necesitando. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es tiempo de accederlo. Descubre el secreto escondido en las promesas de Dios. En este libro, Sí, Amén, hemos recopilado textos bíblicos que abarcan los 20 temas más importantes en la vida cristiana. Te invito a que me acompañes en un viaje a través de estas promesas eternas, basado en el poderoso versículo de 2 de Corintios 1:20, donde se nos asegura que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Este libro reúne los temas más importantes que reflejan la riqueza de la palabra de Dios y su inquebrantable compromiso con nosotros. En este libro, cada tema se convierte en una ventana a la verdad de Dios. La esperanza en Dios no es una mera expectativa, sino una certeza basada en su carácter. Con cada capítulo, te invito a explorar cómo esta fe y esperanza puede transformar toda situación. A través de estas promesas reveladoras, este libro te ayudará a comprender que la fe es más que una creencia, es una respuesta activa a la invitación de Dios a caminar junto a Él. ¿Qué pasaría si todas las promesas de Dios estuvieran activas y esperando ser desatadas en tu vida? Sí, Amén no es solo un libro, es un viaje hacia el poder de aplicar las promesas de la palabra de Dios, un mapa hacia la plenitud de sus promesas para ti como ciudadano del reino de Dios. Este libro recopila los temas más esenciales en la vida cristiana, revelando cómo cada promesa es un pacto inquebrantable de Dios contigo. Este no es un conocimiento pasivo, sino un llamado a tomar posesión de lo que ya te pertenece. Cada capítulo es una llave que abre una nueva dimensión de la fe, una invitación a vivir con la certeza de que la esperanza en Dios no es un deseo incierto, sino una realidad poderosa. No es solo creer, es responder, caminar y ver cómo la fe transforma tu historia. Si estás listo para descubrir el poder tangible de las promesas de Dios y activar su cumplimiento en tu vida, este libro es para ti. El secreto ha estado allí todo el tiempo. Ahora es momento de reclamarlo. Nuevo libro del Dr. Gilberto Medina, disponible ahora mismo en Amazon. Nos da tanta alegría poder saludar a algunos de los que ya se están conectando mientras se siguen acercando otros a la reunión de hoy. Quiero leerte una porción bíblica. Estoy en el libro de Génesis capítulo 26. Es el texto que nos narra
lo que ha servido de fundamento para este ciclo de palabra, pero quiero leer la porción final del versículo 23 en adelante. Génesis 26, capítulo 26, versículos del 23 en adelante. Hemos visto a Isaac sembrando semilla, hemos visto a Isaac cavando pozos. Está lo que dice el texto. Y de allí Isaac subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré, y a ti y a tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Mire cuál es la respuesta de Isaac ante una teofanía, una aparición de Dios, ante una revelación del todopoderoso Dios y una recapitulación de la promesa. O sea, el pacto se reitera y le dice: lo que te dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. Y ante la recepción de esa palabra, dice el versículo 25, aquí quería llegar, Génesis 26, 25, e Isaac edificó allí un altar. ¿Cuál es ese allí? En Beerseba. ¿Cuál es ese allí? En el lugar donde el pacto fue hecho contigo. En el lugar donde tuviste una revelación y un encuentro de Dios. Un encuentro con Dios. Edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda, o sea, su casa de campaña. Y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Otro pozo se les abrió. Cuando edificaron un altar, algo se abre. Oh my God. Cuando edificas el altar de tu matrimonio, algo se abre. Cuando edificas el altar de tus finanzas, algo se abre. Cuando haces de tu lugar de crisis un lugar de adoración, algo se abre. Vamos a hacer un repaso. Vamos a meternos a la palabra del Señor, no sin antes orar por iluminación divina. Te amamos. Esta serie nos ha servido para meternos profundo en lo que es el capítulo 26 del libro de Génesis. Denme unos 5 o 10 minutos para hacer un repaso de a dónde es, qué es lo que hemos trabajado para poder llegar a la edificación del altar. ¿Ok? Vamos a hablar de altares y tú te debes quedar conmigo porque esto va a ser una revelación rica, suculenta. Vamos a llegar hasta los 7 altares de Abraham, así que no te vayas. Este es tu tiempo. Dedícate este tiempo para ti. Dedícale este tiempo al Señor. Vamos a hacer un repaso por algunos minutos. Comenzamos diciendo la serie que es posible ser un hijo de promesa y vivir en tiempo de hambre. La temporada de escasez nos visita a todos, pero para un creyente de pacto, la temporada de escasez nunca es sentencia de muerte. Es la puerta que se abre para conocer una dimensión más profunda de Dios. En segundo lugar, hablamos de cómo ante tiempos de hambre tenemos la propensión de ir a Egipto y hacer que el desespero nos haga tocar a la puerta equivocada. Dios se le aparece a Isaac en este capítulo 26, en el versículo 2, cuando él iba a ir a Egipto, cuando estaba en la región de Beerseba y Gerar, se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra, porque te la daré a ti y a toda tu descendencia. Nunca permitas que Faraón se lleve la gloria, porque esa tierra que aparenta ser desierto será herencia que fructifique para ti y para tus hijos. En tercer lugar, vimos cómo las experiencias de Abraham se repiten en la generación de Isaac y hablamos de lo importante que es permitirle a la nueva generación que tenga sus propias experiencias con Dios. Del versículo 2 al versículo 6 es la primera revelación que Dios tuvo uno a uno, cara a cara con Isaac.
Isaac solamente había escuchado a Abraham hablar de su Dios, pero no había tenido un encuentro sobrenatural con su Dios. Es importante que tus hijos tengan un encuentro personal, que tú tengas un encuentro personal, porque tú podrás discutir de teología y de doctrina, pero nunca podrás discutir con la experiencia personal de una persona. Nos dimos cuenta entonces que el llamado de Dios, en cuarto lugar, era a quedarse en una temporada de desierto, rompiendo la lógica, porque en el mundo antiguo el desierto era el lugar donde los enfermos eran enviados, escúchame, para que murieran, donde, escucha, los leprosos eran enviados para que no contaminaran, y el desierto era un lugar de muerte y enfermedad. Pero cuando tú cargas una palabra profética, el lugar de enfermedad se convierte en lugar de labranza. Oh, Dios mío. Cuando tú cargas una promesa de Dios, el lugar de sepultura se convierte en la catapulta para tu próxima dimensión. Y en ese desierto, Isaac es que entonces me revela dos grandes destrezas que tiene que tener todo creyente. Si alguien me preguntara cuáles, si alguien me preguntara cuáles son, Dios mío, si alguien en la sección de comentarios me diera cuáles son, yo se los digo. Vamos, déjame ver si hay alguien que me dice cuáles son ellas. Las dos son, número uno, decidió sembrar, aunque Dios no le dio la instrucción de sembrar. Dios nunca le dio la instrucción de sembrar. La instrucción de Dios fue quédate. Pero el sembrar era la evidencia de la fe que Isaac tenía en que esa promesa se iba a cumplir. Segundo lugar, la segunda destreza de Isaac en el desierto es cavar. Hay una diferencia entre sembrar y cavar. Las discutimos en las reuniones pasadas. Ambas tienen que ver con el ejercicio de la fe, con acceder al mundo de lo invisible. La gran diferencia es que tú no puedes hacer nada para que tu semilla produzca y germine más rápido. Pero en cuanto a cavar se trata, depende todo de ti cuán rápido le metes el pecho. Sembrar depende de Dios. Cavar depende de tu esfuerzo. Y las dos tienen que ver con acceder a recursos en el mundo de lo invisible que Dios tiene preparada para ti. Dice la Escritura que en ese mismo año Isaac recogió una cosecha de el 100 por 1. Yo les hablé y les expliqué en contra de la enseñanza de la iglesia tradicional que te dice sufre acá para que te goces en el cielo. Vive como un amargado, derrotado, escaso acá. Cuando te mueras vas a tener bendición en el más allá. Y yo les propuse que bíblicamente hablando eso no es correcto. El punto fundamental es la enseñanza de Jesús. Jesús en Marcos capítulo 10, alguien lo puede escribir, Marcos 10 del 28 al 30. Marcos 10 del 28 al 30. Déjame esperar que alguien pueda escribirlo en este momento. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Gracias por escribirlo. Marcos 10 del 28 al 30. Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado casa, familia, tierra por ti, lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le responde al apóstol y le dice, no hay quien haya dejado por mí casa, tierras, padre, madre, hermanos, que no reciba en esta vida 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús me está diciendo, la cosecha no es para después que te mueras. La cosecha del 100 por 1 es para mientras estás vivo. Y alguien que me escucha tiene que volverse a amarrar a la fe de que en este año Dios te va a dar 100 por 1. ¿Alguien lo puede recibir? Dios te va a dar 100 por 1. Alguien que me pueda decir, pastor, yo lo recibo.
ciento por uno, no de aquí a 10 años, ciento por uno en este mismo año. En el mismo año que Isaac sembró, en ese mismo año fue que cosechó al ciento por uno. Génesis 26, del 13 al 14. Estoy todavía en el repaso, ya voy por la mitad del repaso, tranquilo. Es importante que lo hagamos. La bendición de Abraham comienza a manifestarse en él. Y dice el versículo 12, y le bendijo Jehová, e Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y el versículo 14 termina diciendo, hasta que los filisteos le tuvieron envidia. Yo declaro esta palabra sobre ti, que Dios te va a bendecir de una manera tan brutal, tan intensa, que los que te odian van a terminar envidiándote. Porque envidia es admiración con rabia. Ay, Dios mío. Crujen los dientes por tu bendición, pero lo vas a tener. Texto adicional que usamos, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Cuando tú vives una vida de excelencia, siempre vas a provocar la envidia de los que te rodean. Yo les di 5 evidencias bíblicas en contra de la envidia. No las voy a repetir. Les di 5 evidencias bíblicas. Génesis 37, 11, Éxodo 20, 17, Salmo 37, 1, Proverbios 14, 30 y Mateo 27, 18. De los efectos devastadores de la envidia. Y les propuse el recordar lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, donde apostólicamente a la iglesia del Nuevo Testamento se nos prohíbe vivir una vida de envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Biblia la envidia es la primera característica de un filisteo. Cuando tú vives regido por la envidia, le estás diciendo al cielo, mi DNA no es de ciudadano de reino, mi DNA es de filisteo idólatra. La primera característica del DNA filisteo es la envidia. Nos metimos luego a la tarea del cavar pozos y le hablé de la dimensión de agua que hay en todo desierto, pero que nunca se accede a través de la vagancia. Te dije, tienes que salir del pozo. Tienes que salir del pozo porque un pozo seco se convierte en sepultura de sueños. Y les di 2 ejemplos bíblicos. El ejemplo de José y el ejemplo de Jeremías. No me voy a meter nuevamente ahí, pero les recordé que la estrategia que utilizan los filisteos para los pozos que tú cavaste y para los pozos que Abraham, tu padre, cavó es cegarlos. Cegar un pozo es llenarlo de piedra, arena y escombros. Y nos metimos por un rato en los muchos escombros que la gente quiere hacer una obra arqueológica de tu pasado y traerlos a tu presente para ver si te ciegan el agua que Dios te está dando para que sobrevivas tu desierto. Termina Isaac siendo expulsado de Gerar por Abimelech, que era el rey filisteo. Nos metimos ahí un ratito jocoso en preguntarnos, ¿y a ti de qué lugar te han votado? ¿Y a ti de qué lugar te han expulsado? En cierta medida, todos los que estamos aquí podemos formar el Club de los Expulsados Inc. De algún lugar, de alguna relación nos votaron, pero que nos desechen no significa que Dios no está con nosotros. Al contrario, de que nos desechen es certificado de que estamos siendo bendecidos por el Altísimo Dios. Jesús decía, gozaos y alegraos cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando te expulsan y te maltratan, es señal de que el código profético se está manifestando en tu vida. Hablamos en la reunión pasada de las 3 etapas de cavar un pozo: romper la superficie,
penetrar la tierra y la consistencia hasta llegar al ámbito de hincar el pozo y tocar la vena del agua que hasta ahora era invisible. Me metí a Ezequiel capítulo 47. Wow, hemos tocado muchas temáticas en esta serie donde hay 4 niveles de profundidad. Los toqué la semana pasada. 4 niveles de profundidad para una relación con Dios: los tobillos, las rodillas, los lomos y el nadar. Y les expliqué qué es lo que simboliza cada uno de esos 4 niveles: el nivel del pie, el nivel de las rodillas, el nivel de los lomos y el nivel de estar nadando en las profundidades de Dios. Yo creo que alguien puede en este día llenarse de fuerza conmigo y decirle a algún filisteo que te ha estado haciendo la vida imposible: me podrás envidiar, querrás verme los pies donde tengo la cabeza, querrás quitarme las puertas, pero hay 2 cosas que nunca me puedes quitar. No me puedes quitar la capacidad de sembrar y no me puedes quitar la capacidad de cavar. Yo estoy dispuesto a sembrar y a cavar mientras tú me estás odiando. Metimos a los 3 pozos que los siervos de Isaac cavaron. Los discutimos. Vuelvo al detalle de ellos, pero el primero fue el pozo de Esek. ¿Alguien lo puede escribir? Esek. El pozo de Esek. ¿Se acuerdan? Gracias. El segundo pozo fue el pozo de Sitna, de la enemistad. El tercer pozo, porque si tú sigues cavando, vas a encontrar un tercer pozo. Ay, Jesus. Te dice el Señor: tengo un pozo nuevo para ti. Te dice el Señor: tengo un pozo nuevo para ti. Gracias, Espíritu Santo. Te dice Dios: tengo un pozo nuevo para ti, pero quiero verte perseverar con consistencia en lo que te ordené que hicieras, porque has tenido hasta ahora el pozo de la contienda y el pozo de la enemistad. Pero estoy a punto de abrirte un tercer pozo, el pozo de Rehobot, el pozo del lugar espacioso. Todo aquello por lo que soñaste, todo aquello que tú anhelaste, Dios está a punto de dártelo. Santo cielo, gracias Espíritu Santo. El tercer pozo es el pozo donde se cesa la pelea, cesa la contienda, cesan las envidias y Dios te mueve a un lugar espacioso. ¿Me escuchaste, mujer? ¿Me escuchaste, varón? Dios te mueve a un lugar espacioso. Escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo. ¿Cuántos pueden levantar las manos y decir conmigo: yo entro a mi pozo espacioso? El tercer pozo es el pozo de la bendición. Aleluya, aleluya. My God. Siento el fuego de Dios cuando le digo esto. Tengo un filo profético. Si alguien arrebata esta palabra, te han estado atacando, pero viene un tiempo de ensanchamiento. Tu Rehobot viene. Y voy a dejar el repaso hasta ahí. Dios mío. Wow. Voy a dejar el repaso hasta ahí. Y me voy a meter ahora al material nuevo, como te prometí. Al material nuevo. Mira lo que tengo en mis manos. Uno de nuestros recientes libros. Fe, la llave inteligente. Este libro tiene más de 160 páginas. Wow. Este libro. Este es el contenido. La fe, la llave inteligente. Este es el título de cada uno de los capítulos. 4 entendimientos básicos de la fe. Fe y el propósito eterno de Dios. Capítulo 4. La fe como el mecanismo de transferencia y manifestación. 5º capítulo. La fe es neutral e imparcial. Obedece a tu pensamiento y confesión predominante. Número 6. La importancia de la oración en el proceso de manifestación. Número 7, el proceso de la fe, los 7 pasos. Los 7 pasos del proceso de la fe. Capítulo número 8, nunca creas en lo imposible. Capítulo número 9, las 32 verdades indiscutibles sobre el poder de las palabras. Capítulo número 10, y este es el capítulo
enjundioso de aquí, yo identifiqué 15 áreas donde la fe juega un papel crucial en tu vida. Y bíblicamente hablando, son casi 15 definiciones bíblicas de lo que es la fe. Y te doy todos los textos para cada una de esas 15 áreas. Y la palabra final, la llave está en tus manos. Este libro se llama Fe, la llave inteligente. Y lo puedes adquirir ahora mismo en nuestra página de autor en amazon.com. Búscalo, Dr. Gilberto Medina. Y allí lo puedes acceder. Más de 160 páginas repletas de contenido bíblico. Quiero que veas un anuncio y regresamos con el material nuevo y fresco para terminar este tercer ciclo. Hoy terminamos este tercer ciclo y a nuestro regreso vamos a hablar de edificar altares. Imagina descubrir un poder secreto que transforma tu vida de oración y te convierte en un verdadero colaborador del propósito eterno de Dios. Atención intercesores y apasionados por la oración. El nuevo libro del Dr. Medina. El poder secreto de la intercesión. Colaboradores del propósito eterno te revelará los diferentes tipos de oración y cómo aplicarlos eficazmente. El verdadero propósito del intercesor y su impacto en el reino. Intercesor, embajador y colaborador con Dios. La autoridad en la intercesión y cómo ejercerla con poder. Orar, conforme al propósito eterno de Dios. Interceder conforme a su voluntad preestablecida. Descubriendo la voluntad de Dios, estrategias y prácticas para una intercesión efectiva. El papel del Espíritu Santo en la intercesión y cómo alinearte con él. Bono especial. Una guía práctica para implementar la intercesión de manera efectiva en tu vida y congregación. Este no es solo un libro, es un arsenal de códigos que abrirá nuevas dimensiones en tu caminar con Dios. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto de la intercesión? Mantente atento y sé de los primeros en recibirlo. Tu vida de oración nunca será la misma. Así como lo lees, así como lo oyes, te estamos convidando a que puedas recibir nuestros materiales para que sean de bendición a tu vida. Hemos estado en una temporada de mucho estudio, de mucha producción, de mucha escritura, muchas madrugadas invertidas en poder poner herramientas y recursos en las manos del pueblo de Dios. Y yo sé que ustedes en la congregación virtual valoran este contenido que de tanta bendición es para sus vidas. Habiendo dicho eso, nos metemos al final del capítulo 26 de Génesis. Ya hemos visto en ese repaso, vimos todo ese recorrido, toda la consecuencia de la siembra, la grandeza de Isaac en medio de aún del desierto, el cavadero de los pozos, y lo dejamos en el tercer gran pozo. Luego de que Dios le muestra el pozo de la abundancia de los lugares espaciosos, él se va de Gerar a Berseba. Todo está en la misma área de desierto. Y en Berseba, el versículo 24 dice lo siguiente. Dice: y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Estoy en Génesis 26, 24. No temas, yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré a ti y a tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y la respuesta de Isaac fue, versículo 25, y edificó allí un altar. En la vida humana hay momentos que marcan. Escúchame bien, déjame bajar la velocidad por un segundo. Si tú estuviste encarcelado, el día que saliste de la cárcel es un día que te marca.
Si tú estuviste saludable por muchos años de tu vida y de repente te diagnostican un cáncer, el día del diagnóstico es un día que marca tu vida. Si amaste a tu hijo o a tu hija y por un cruel y desafortunado evento tu hijo o tu hija fallecieron por un accidente de carro o por una condición médica, el día de sepultar a un hijo, el día de sepultar un hijo es el día que marca tu vida. Y le digo esto porque en la Biblia los altares no son solamente lugar de adoración. Los altares son monumentos memoriales. Una de las características de Abraham en la Biblia es que en cada lugar que Abraham iba, Abraham construía, edificaba un altar. Y les hablo de Abraham porque ahora, cuando yo veo la vida de Isaac, me doy cuenta lo importante de la bendición generacional. Por ahí la gente está predicando a todo tren sobre las maldiciones generacionales. A mí me gusta hablar de las bendiciones generacionales. Lo que Dios hace en la vida de Isaac, lo hace por la bendición heredada de la generación previa. Y esa generación previa se caracterizó porque sabía edificar altares. Y yo te pregunto hoy, tu mujer, tu varón, ¿sabes edificar altares? Porque es una destreza importante de desierto. Para edificar un altar había que pasar tiempo y trabajo buscando piedras idóneas para que sirvieran de fundamento para la estructura. ¿Qué era un altar? Un altar no es sino el lugar que el ser humano construye para en el tope del altar poder poner las ofrendas, poder sacrificar los becerros, las ovejas, los corderos. Y la sangre era vertida sobre todo el altar. El altar entonces tenía que tener la suficiente estructura y fundamento para que lo que se hace arriba no destruya el fundamento de abajo. O sea, para que el orgullo del adorador no destruya la humildad con la que tiene que construir. Ay, Señor de la gloria. Y Abraham edificó altar en cada lugar importante de la vida de Abraham. Abraham edificó un altar. Y yo digo esto porque ahora cuando yo veo a Isaac edificando un altar, yo digo, y le estoy hablando a todos los que son padres y madres, abuelos, nunca dudes del impacto y el significado que va a tener en el futuro de ese nieto, de esa nieta, de ese hijo, de esa hija, lo que te vean haciendo a ti, porque va a haber fruto intergeneracional. Yo me acuerdo una crisis familiar que tuvo mi familia y por muchas madrugadas yo me levantaba y yo veía a mi madre tirada arrodillada en el mueble de la sala de mi hogar orando. Mi hermana se había escapado, se había ido de la casa, se había fugado y le había roto el corazón a mis padres. Y mi madre durante ese periodo, yo la vi madrugadas orando. No en balde ahora, en mi adultez, cuando ya mami descansa en el cielo. Cada vez que paso por un momento de adversidad y el sueño lo pierdo a las 3 de la mañana y los ojos se abren a las 4 de la mañana, me acuerdo de aquella viejita que con su oración edificó un altar, enseñándome sin palabras que la oración y la fe pueden lo que el hombre jamás puede lograr. ¿Qué altar estás tú edificando en tu casa? ¿Qué altar estás tú edificando en tu vida, en tu familia, en tus relaciones? Los altares del Antiguo Testamento no eran lugares hermosos, eran simplemente montones de piedra. No tenían que ser piedras lindas, pero tenían que ser piedras fuertes. Ay, Dios mío, que mucho evangélico de capota y pintura, de bondo y de superficie hay. Creyentes de cristal, evangélicos de cartón, hechos de papel. Pero yo estoy hablando por la fe a gente que están hechas de piedra, que se le puede prender el fuego y no se deshacen. Ay, Dios mío.
no se deshacen, porque en el altar no solamente hay sangre, en el altar también hay fuego. Y si eres, escúchame, de aquellos que se amedrentan ante los desafíos difíciles, tal vez te estás descalificando a tú mismo de ser una piedra de altar. Porque yo le digo esto, porque la Biblia me dice en el Nuevo Testamento que cada creyente es una piedra en la casa de Dios. Y que Dios, dice en Romanos capítulo 12, tenemos que presentarnos nosotros vivos como nosotros mismos como sacrificio vivo. O sea, yo soy un altar ambulante, hecho de piedras, de promesas, de todas las promesas que Dios me ha hecho. Por eso este libro es tan importante, la recopilación de las promesas de Dios para los 20 temas más importantes de la vida cristiana. Porque una persona que va a ser usada por Dios en medio del desierto tiene que aprender a cómo en ese desierto encontrar piedras, porque en medio del desierto está la materia prima para tu altar. Te lo voy a repetir, Dios mío, gracias. En el desierto está la materia prima para tu altar. Abraham lo entendió. Abraham lo entendió. ¿Lo estás entendiendo tú? Ve a la sección de comentarios y respóndeme ahora. Y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has... ¿Por qué si estoy enseñando sobre Isaac tengo un énfasis tan grande en Abraham? Porque este es el primer altar de Isaac, en Berseba. El primer altar de Isaac es en Berseba. Pero cuando yo voy a la vida de Abraham, hay 7 lugares. Voy a pedir que me ayuden en la sección de comentarios. Les preparé este panfleto. No es panfleto, es una hoja de notas. Es una hoja de notas. Y no sé si le interesa recibirla. Lo titulé Los 7 altares de Abraham. De hecho, aquí hay el tópico de un posible libro. Los 7 altares de Abraham. Los 7 tipos de altares que la gente de fe tiene que construir en su caminar con Dios. Y lo preparé para mi uso personal y para podérselo compartir a ustedes, pero mientras lo tengo en la mano, no sé, siento la inquietud, tal vez a alguno de ustedes lo interese. Si lo interesan recibir, déjenme saber. 7 altares. El primer altar, Génesis 12, versículos 6 y 7. Quiero que alguien lo escriba en la sección de comentarios. Génesis 12, versículos del 6 al 7. El primer altar es el altar de Siquem. El primer altar de Abraham, Génesis 12, el altar de Siquem. Abraham llegó a la tierra de Canaán y al llegar a Siquem edificó un altar en el lugar donde Dios le prometió darle esa tierra a su descendencia. Ese fue el primer altar que Abraham construyó. Es el altar de la promesa. El altar de la promesa. Cada vez que Dios te habla proféticamente y te da una palabra de directriz, vas a hacer este ministerio, te vas a mudar a este lugar, te vas a casar, vas a iniciar este negocio. Cada vez que Dios se te revela con una palabra profética que marca tu destino, tienes que levantar un altar. ¿Por qué? Tú tienes que marcar ese momento, no solamente para ti, sino para la generación que viene, para que digan, en este lugar hubo una palabra de destino, en este lugar hubo una palabra de cambio, en este lugar hubo un tiempo de fe, y escúchame, en este lugar hubo un tiempo de adoración. Si hay algo que se hace en el altar es sembrar, sacrificar y adorar. Convierte todo tu momento de crisis en una oportunidad para adorar. Convierte todo dolor y todo llanto en una oportunidad para adorar. Convierte toda promesa profética y todo congreso donde Dios te habla de manera personal en un altar, para que la generación que viene detrás diga, aquí pasó algo.
El segundo altar, Génesis capítulo 12, versículo 8. Luego de salir de Siquem, Abraham viajó al sur y se detuvo en Betel. Oh my God, Betel. Y allí edificó un segundo altar, porque allí fue el lugar donde él invocó el nombre de Dios. El segundo altar es el altar de la invocación. El altar, escúchame, cuando Jacob, el nieto de Abraham, llega a Betel, es en ese Betel que hay una escalera con ángeles que suben y ángeles que bajan. Es el lugar de la visión y la manifestación sobrenatural. Y en Betel no empezó con Jacob, en Betel empezó cuando Abraham hizo un altar, porque en ese altar abrió su garganta y clamó al Señor. El día de tu mayor clamor es el día de construir un altar. Oye, cuando llega la presencia de Dios, tienes que empezar a buscar piedras, tienes que empezar a buscar promesas, tienes que empezar a buscar peñones, tienes que buscar rocas para acomodarlas en el lugar preciso. Empieza a buscar palabras, empieza a buscar promesas, empieza a acomodar tu altar para que marques la diferencia. El tercer altar es el altar de Hebrón. Cópialo. Hebrón, Génesis capítulo 13, versículo 18. Génesis 13, 18. Más adelante, Abraham se estableció, se mudó a Hebrón, y allí en Hebrón, en el campo de Mamre, edificó el tercer altar. Allí fue que él vivió con su sobrino Lot. Y después de que Lot se separó de él, él se quedó en Hebrón. Es el altar de la fidelidad. Ay. Siempre va a haber un Lot que se va a deslumbrar con Sodoma y Gomorra. Siempre va a haber alguien cercano que te va a abandonar a buscar pastos más verdes o porque Dios los movió. Pero él construyó su tercer altar. Es el altar de la fidelidad en Hebrón. Génesis 13, 18. Yo no sé lo que te ha querido. Dios mío. Cuarto altar, rápido. Cuarto altar. El altar de Mamre. Escríbelo. De Mamre. El altar de Mamre. Es Génesis capítulo 18. Los primeros 10 versículos. Ustedes también recordarán que en el campo de Mamre, Dios mismo se le apareció a Abraham y recibió la visita de 3 ángeles que le anunciaron el nacimiento de Isaac, su hijo, y la destrucción de Sodoma y Gomorra. El altar de Mamre es el altar de la promesa. Ay, Dios mío, cuando Dios le prometió el hijo y él ya estaba viejo, dice Romanos que él ya estaba muerto. O sea, no funcionaba como hombre. Y el vientre de Sara estaba seco y estéril. El cuarto altar es el altar de la promesa. Cuando recibió la promesa del hijo, allí edificó un altar. Porque cada momento de promesa es un momento de adoración. Cada momento de promesa es un momento de adoración. ¿Y tu vida por qué se caracteriza? ¿Por alabanza y adoración o por queja? Si eres de los de este linaje, eres un edificador de altar. Convierte tu lugar de dolor en un lugar de adoración. Y cuando adoras, Dios te da una promesa. Cuando recibes la promesa, edifica. El quinto altar está en Génesis 20, versículos del 1 al 18. Es el altar de Gerar. El altar de Gerar. Donde estaba Gerar es donde Isaac sembró y cosechó al 100%. Antes de Isaac sembrar en esta tierra seca y colher la cosecha del 100%, en esa tierra seca Abraham había cavado pozos y había edificado un altar. O sea, que lo que fertilizó la tierra donde Isaac sembró era el altar que Abraham había edificado.
el altar de Gerar, de la tierra del desierto. Dios se le apareció en Gerar. Y él y Sara se establecieron allí. Y allí en Gerar, Dios protegió a Abraham y a Sara. El rey filisteo Abimelech se sintió atraído hacia Sara. Abraham había mentido. Ha dicho que era su hermana, lo mismo que hace Isaac en el capítulo 26. Y aun cuando corría peligro de muerte, en Gerar, Dios le preservó la vida a Sara, no fue ultrajada por los filisteos y le preservó la vida a Abraham. Allí Abraham hizo un altar para honrar al Dios que lo había protegido a pesar de su error. El altar número 5 es el altar de la protección. El altar de la protección. My God, yo les estoy impartiendo este contenido resumido y en mi interior hay fuegos artificiales del mucho contenido que hay ahí en cada uno de estos altares. El altar número 6 es el altar de Beerseba. Escríbelo, Beerseba. Y eso está en Génesis capítulo 21, versículo 33. Si te molesta la Biblia, la congregación virtual no es para ti, porque esto es Biblia por ojo, boca y nariz. No te voy a venir a hablar mi opinión ni lo que yo pienso. Tengo que enseñarte, impartirte lo que dice la Escritura. En Génesis 21, 33, para eso requiere que tú seas de los que tengan hambre por aprender, que tengas hambre por la palabra, que te memorice lo que te tenga que memorizar, que seas ágil buscando la Biblia. Después de la controversia con Abimelech, el rey de Gerar, Abraham construyó un altar en Beerseba, donde hizo pacto con él. En ese altar, Abraham invocó el nombre del Dios eterno. Ahí es que Abraham llama a Dios El Elyon. El Elyon, el Dios eterno. ¿Por qué? Porque lo mantuvo vivo, aún después de tener un conflicto con el rey de los filisteos. Y Abraham entendió entonces que el propósito de Dios es un propósito eterno. El sexto altar es el altar de la eternidad. Lo que tú construyes acá se marca allá por la eternidad. Abran puertas. Aquí ya llegó. El séptimo altar es el altar de la ofrenda. Es el altar del sacrificio de la ofrenda. Y es el altar más famoso de todos los altares que construyó Abraham. Lo hizo en el monte Moriah. Cuando vayamos a Israel juntos en algún momento en el futuro, te voy a llevar al monte Moriah. En el monte Moriah es posiblemente el monte más conocido en la vida de Abraham, porque ese es el monte donde Abraham edifica un altar, porque Dios le había pedido a Isaac como semilla, la semilla que duele, la semilla que es difícil de soltar, la ofrenda dura de dar. Pero Dios quiere que tú le des muestra y evidencia de que si Él te bendice, ¿qué amas más? ¿La bendición que Dios te da o el Dios que te bendice? En el monte Moriah, Abraham ofrendó su corazón y estaba dispuesto a, levantando el puñal, entregar a Isaac como una oveja de sacrificio en el altar que él mismo edificó. Dios mío. Y cuando lo fue a hacer, una palabra de Dios impidió, porque al fin y al cabo a Dios no le interesa tu hijo. No le interesa la sangre de tu hijo. Servirle a Dios no le cuesta la vida a tu familia. Y Dios dice, ahora conozco que no me negarás nada. Y dice la Escritura, esto yo se lo he predicado en otros momentos, que los cuernos del carnero quedaron enredados en una enramada
y Dios ya había provisto el sacrificio para el altar que Abraham había edificado, el altar del monte Moriah, el altar de la ofrenda. Escríbelo, el séptimo es el altar de la ofrenda. Y cuando aquel cordero fue sacrificado en aquel altar de la ofrenda, quedó sellado un pacto eterno. Porque en el pacto, lo que hace una de las partes tiene que ser honrada por otra de las partes. Escúchame. Abraham edificó 7 altares. Y el séptimo altar, el altar de Moriah, fue el altar, eso está en Génesis 22, el altar de la ofrenda. Ahora, con ese altar de Génesis 22, Abraham puso a Dios en evidencia. Y ahora es Dios. Ahora es Dios. Siglos después. 20 siglos después. Que en otro monte, ya no en el monte Moriah, ahora en el monte Calvario, en una cruz, Dios hizo del Calvario un altar donde dio el hijo que Isaac fue salvaguardado de Noé. Isaac fue sustituido por un cordero. Y yo y tú, pecadores, fuimos sustituidos en el monte Calvario, en el altar de la redención, por otro cordero. Y su nombre es Yeshua, Jesús. Cuando el Juan el Bautista lo vio en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? Porque Dios estaba dispuesto a dar su propio hijo por el pacto. Y Dios salvó tu hijo para él entregar el suyo. Y que al entregar el suyo recibieras tú el beneficio del altar que él mismo edificó en la cruz del Calvario. El cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? El altar de tu ofrenda es la preparación para tu cosecha eterna. La Biblia establece que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Yo no sé lo que te ha querido mantener atado. Escúchame, llegado el momento importante en el culto de dar a Dios adoración. Cuando tú adoras, tú haces un antes y un después y haces que el cielo se acuerde de lo que tú haces en la tierra. Yo quiero que hoy tú presentes una ofrenda en este altar que hemos edificado, que se llama la Congregación Virtual. Te voy a dar la oportunidad a que siembres hoy. Puedes utilizar los medios que ya tú conoces, a través de Zelle, a través de PayPal, a través de Cash App o a través de Venmo, utilizando el número 773-540-9307. Es el tiempo de sembrar. Regresamos en breve, porque todavía falta mucho y bueno de este contenido. Esta es tu Congregación Virtual con el pastor Gilberto Medina. Vamos a ofrendar ahora en el nombre del Señor. La Congregación Virtual, nos reunimos con un corazón lleno de gratitud y esperanza, reconociendo la obra maravillosa que Dios está realizando a través de este ministerio de palabra y enseñanza. Cada día, somos testigos del poder transformador de su palabra en las vidas de aquellos a quienes servimos. Hoy quiero invitarte a ser parte de algo extraordinario. Estamos comprometidos en llevar el amor de Dios y la verdad de su palabra a más corazones. Poder crear intencional y consistentemente contenido edificante para quienes anhelan crecer espiritualmente y en su ministerio personal. Pero para continuar con esta misión, necesitamos tu apoyo. Te animamos a sembrar una semilla especial en nuestro ministerio. Cada contribución nos ayuda a crecer y a impactar vidas. Juntos, podemos llevar el mensaje de esperanza y salvación a muchos más. Tu ofrenda, grande o pequeña, marcará una gran diferencia. Recuerda lo que dice 2 Corintios 9, 6. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Te invitamos a ofrendar hoy.
Tu ofrenda no solo es una muestra de honra al Señor y su palabra, sino que también ayudará a cubrir las necesidades operativas, recursos y sistemas para que más personas sean alcanzadas por el Evangelio. Cuando das, no solo estás apoyando una causa hermosa, estás invirtiendo en el reino de Dios con recompensa y cosecha para ti y tu casa. Con tu apoyo, podremos desarrollar nuevos programas, herramientas educativas y recursos que fortalezcan nuestra comunidad de fe. Así que, ahora es tiempo de sembrar. Hoy te animamos a que consideres dar una ofrenda especial, una semilla que refleje tu fe y compromiso con el ministerio. Ya sea grande o pequeña, cada ofrenda cuenta y tiene el poder de hacer una diferencia. Gracias por tu generosidad y apoyo continuo. Recibe el abrazo fraternal del Pastor Medina y la congregación virtual. ¿Alguna vez has sentido el poder de dar? En nuestra congregación virtual, cada ofrenda cuenta. Tu generosidad transforma vidas y fortalece nuestra comunidad. Ofrenda con alegría y sé parte de algo más grande. 773-540-9307 en Zelle, Venmo, Cash App y PayPal. Eres tú mi hijo amado, grandes cosas para ti he preparado. Descalzo y hambriento te he visto sufrir. Nunca he pretendido que vivas así. Mi voluntad es bendecirte, mi voluntad es revestirte de gloria y alegría, de gozo día tras día. Mi voluntad es levantarte, de mi poder llenarte, llevarte a otra dimensión de abundancia. Esa es mi voluntad. Al Jesús morir riquezas heredaste, hice un pacto de por siempre prosperarte, llenarte de bendición es mi deseo, sobre ti hacer llover maná del cielo, a toda escasez vine a darle fin. Levanta tus manos, vas a recibir. Mi voluntad es bendecir, mi voluntad es revestirte de gloria y alegría. Agradezco al Señor el corazón generoso, el espíritu colaborador, la actitud de ayudar de aquellos que son movidos a la acción en este momento de la ofrenda. Te voy a dar simplemente unos 10 segundos más antes de bendecir esta ofrenda y consagrarla al Señor en este altar edificado cibernéticamente que se llama la congregación virtual. Descalzo y hambriento te he visto
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanto un clamor en favor de la mujer y el hombre que hoy decide en este altar presentar una ofrenda. Tómala en tu mano y considérala para este año multiplicársela al 100 por 1. Señor amado, y que venga esta cosecha en toda área de su vida, en su familia, en su empleo, en su finanza, en su salud, en su paz, su felicidad, en sus hijos, en todo aquello que es anhelo y sueño, porque tú eres el Señor de la recompensa. Tú dices, tú eres el Señor de la mies, el Señor de la cosecha. Que se conviertan ellos en obreros de esta cosecha, no solamente de almas para el reino, sino de toda semilla que han sembrado para el mismo. En el nombre de Jesús, respira con confianza tu recompensa, Dios. Regresamos a tu congregación virtual y quiero dejar de hablar de Isaac por un segundo porque quiero hablar de ti. He dejado esta palabra para este segmento final porque solamente los fieles se quedan hasta el final. Hay algunos que llegan y reciben, pero al momento de la ofrenda se escapan, se van, no regresan. Pero los fieles son los que, dando o no dando, se quedan para recibir palabra. Y a ustedes es que les quiero hablar. Porque todo lo que parecería ser la historia de Isaac, en realidad es la historia tuya y la historia mía. Porque Isaac fue receptor de la bendición de Abraham. Ya ustedes saben, yo les leí evidencia bíblica que esta bendición lo hizo rico en oro, en plata, en ganado, en labranza. Lo hizo muy poderoso en tierras, en cosechas. Tenía servidumbre. Esa bendición que Dios le dio, dice la Biblia que lo había bendecido en todo. Es alguien que copie esta frase. La bendición de Abraham es transferible, no solamente a Isaac, sino a todos los hijos de promesa. Te lo voy a repetir. Si cachas este principio, va a valer el esfuerzo de toda la serie que hemos dado. La bendición de Abraham, la bendición de prosperar en el desierto, oro, plata, ganado, cosecha, multiplicación, tierra, expansión, movida por la fe, de germinar y fertilizar, promesa de un hijo aun cuando estaba viejo. La promesa de Abraham es transferible, cópialo. La promesa de Abraham es transferible no solamente a Isaac, sino a todos los hijos de promesa. ¿Qué me está queriendo decir tú, Medina? Que esa bendición que tuvo Abraham también me puede llegar a mí. Escúchame y subraya mis palabras. La bendición de Abraham es para ti también. Entonces, ustedes conociéndome, tienen que estarme gritando, dame Biblia, muéstrame que eso es así, pruébamelo por la Biblia. No me des un masaje de motivación, ni me vendas pajaritos preñados, ni sueños falsos. Medina, si tú te atreves a decirme que la bendición de Abraham no es solamente para Isaac, es también para mí, tienes que darme Biblia, porque si no eres un falso pastor y eres un falso profeta, desafíame con la Biblia. Hazlo. El que pide. Llevarte a otra dimensión de abundancia, esa es mi voluntad. Déjame probarte. Si estás tomando notas, te invito. El primer bloque de esta revelación es Gálatas 6:16. En Gálatas 6:16, el apóstol Pablo me dice una muy profunda e importante verdad. Que la iglesia es el Israel de Dios. Te lo voy a repetir. Que la gente cree que esas bendiciones son solamente para Israel. La Biblia dice que la iglesia es el Israel de Dios.
Cuando Pedro y Juan predicaron en Hechos capítulo 3, segundo texto bíblico, en Hechos 3:25, dijeron: ustedes son hijos de los profetas y ustedes, o sea, los creyentes del nuevo pacto, son hijos del pacto que hizo Dios con nuestro padre Abraham, diciendo: en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que me está diciendo Pedro y Juan es que nosotros, por virtud de la fe, también tenemos derecho legítimo de ser llamados hijos de pacto. Y si soy hijo de pacto, tengo derecho a la herencia que ese pacto tiene. Fíjate, cuando Isaac recibe la bendición, él no recibe la bendición de Isaac, él recibe la bendición de Abraham. Y yo se lo voy a mostrar. Tercera evidencia bíblica, Génesis 28, versículo 1 y versículo 3 al 4. Génesis 28, versículo 1 y versículo 3. En Génesis 28, ahora Isaac está transfiriendo la bendición a su hijo Jacob. Ustedes conocen que Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. ¿Okay? Ahora le tocaba el turno a Isaac hacer el rol de padre y traspasar la bendición. La clave que yo quiero que tú leas en estos textos que te estoy dando es que la bendición que él dio no fue la bendición de Isaac, aun cuando eran hijos de Isaac. La bendición que les dio fue la bendición de Abraham, porque es una bendición transferida. Dice Génesis 28, estoy aquí con mi Biblia abierta. Aquí estoy, Biblia abierta. Génesis 28, 1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo 3 y versículo 4. Dice la escritura que Isaac bendijo a Jacob. Yo tengo que preguntar a la Biblia: ¿y cuál fue la bendición que le dio? Versículo 3 y versículo 4. Esta es la bendición que Isaac le dio a Jacob. Dice: y el Dios omnipotente te bendiga. Esa palabra omnipotente es el Shaddai, el Todopoderoso. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser una gran multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. O sea, Isaac está bendiciendo, pero no bendice con la bendición de Isaac. La bendición es poder recibir la misma bendición que descansó sobre Isaac, que fue la que recibió de Abraham. Dice: te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras, como Dios le dijo a Abraham. ¿Qué nos está diciendo Génesis 28? Que la bendición de Abraham es transferible. La bendición es transferible. Isaac le transfiere a Jacob no la bendición de Isaac, le transfiere a Jacob la bendición de Abraham. Es por eso, porque la bendición de Abraham es transferible. Me voy a tomar unos minutos. Ve conmigo al Nuevo Testamento, o sea, al Nuevo Pacto, al Segundo Testamento, a Gálatas capítulo 3. Ve conmigo. Yo estoy aquí, estamos totalmente en vivo. Yo quiero que tú vayas conmigo para que lo veas en tu Biblia. Porque te dije que me tienes que desafiar con la Biblia. Tienes que fundamentar lo que tú crees en la Escritura, porque si no, eso es cuento de vieja, chisme de barrio, opinión de hombre, y eso no salva ni cambia a nadie. Pero si está aquí en el registro bíblico, tiene fundamento firme en el cual creer. Y yo te necesito entonces probar. Ya te he dado 3 textos bíblicos, pero ahora quiero irte al Nuevo Testamento para seguirte llenando de evidencia bíblica de que esa bendición que fue sobre Isaac fue transferida, es transferible, y tú tienes derecho a recibirla, porque la simiente de Abraham es Jesús. Te lo voy a leer en la Biblia. Estoy en Gálatas capítulo 3.
¿Alguien lo puede escribir? Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. ¿Puedes escribirlo, Héctor Luis? Gálatas 3, del 6 al 9. Jonathan, ¿puedes escribir? Gálatas 3, versículos del 13 al 14. Todo esto es en Gálatas 3. Pero la segunda base bíblica es versículos 13 al 14. Jonathan, Gálatas 3 del 13 al 14. Puedes escribirlo, pastora Denise. Tercera base bíblica. Gálatas 3, versículos del 15 al 16. Gálatas 3 del 15 al 16. Y yo voy a leer Gálatas 3 del 28 al 29, siendo el versículo 29 el más importante. Te estoy dando filete bíblico. ¿Okay? Gálatas 3, 6 al 9, 13 al 14, 15 al 16, 28 al 29. Y el último texto lo vamos a buscar todos después. Quiero que alguien me ayude, también lo escriba para que quede ahí en el muro. Romanos 14, 13. Me pidieron Biblia, ¿verdad? Me pidieron Biblia. Aquí tienen Biblia. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Déjame ir a la Biblia y leerte esos textos que te di. Y con esto vamos a terminar. Porque tú creías que yo estaba predicando en este ciclo de Isaac. Y te digo ahora en el final del ciclo que yo estaba hablando de ti. De un hijo de desierto que tiene promesa. Y que no sabes que tú también eres heredero de la bendición de Abraham. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no te... Escucha la escritura. El primer texto que te quiero leer es Gálatas 3, versículos 6 al 9. Dice, escucha con atención. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. O sea, si yo tengo fe en lo que Dios ha dicho, yo soy descendencia de Abraham, no por la genética, sino por la fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, eso es a nosotros, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, todos los etnos de la tierra. Dios sabía que esa bendición iba a llegar a mí, pero se la dio a Abraham para que me la traspasara a mí por la fe. Por la fe, ¿por qué lo digo? Versículo 9. De modo que los que son de fe son bendecidos como el creyente Abraham. ¡Ay, Dios santo! Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si yo tengo la fe que Abraham usó para creer, la bendición de Abraham también es transferida para mí. Sigo. Versículos 13 y 14. 13 y 14. Estos textos tú te los tienes que memorizar, ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz, Cristo, la simiente de Abraham, fue a la cruz. Lo que Cristo hizo a la cruz fue agarrar la bendición de Abraham y ponerla en los hijos de promesa. Agarró todo lo que Dios le había dicho a Abraham por la fe. Y ahora le está diciendo: todos los que por la fe también creen en mí, le voy a dar a ellos, ¡bum!, todo lo que le di a Abraham. Pruébamelo, Medina. Gracias por preguntarme. Versículo 13 y 14 de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Por qué Cristo sufrió la maldición del madero? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Ay, Dios mío.
¿Para qué Cristo fue a la cruz? Para que la bendición de Abraham ahora te llegue a ti también. Te llegue a ti también. O sea, me digas que yo tengo derecho a la plata, yo tengo derecho al oro, yo tengo derecho a la cosecha, yo tengo derecho a la tierra. La bendición de Abraham es tuya por la fe en Cristo Jesús. Ok, me voy a meter a palabra. Versículo 15 y 16. Dice, hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si fueran muchos, sino a su simiente, hablando de uno. Y a esa simiente es Cristo. Esa simiente es Cristo. Ay, Dios mío. Lo que me dice el Nuevo Testamento es que ahora yo estoy escondido con Cristo en Dios. Yo estoy escondido y soy parte del que recibió esa herencia que es Cristo. Y ahora, como yo estoy en él, todas las promesas de Dios en Cristo para mí son sí y amén. Nadie me va a mover. Ellos se tendrán que ir. Oh my God. Voy a terminar. Dos textos más. Pastor, wow, esto me está sacudiendo. O sea que yo también puedo tener todo eso. Exactamente. Mira lo que dice el versículo 28 y 29, Gálatas 3. Cristo fue maldito en un madero para que la bendición de Abraham fuera traspasada a los gentiles. Ahora yo estoy en Cristo y esa bendición de Cristo es traspasada a mí, que soy gentil, que estoy en esa frase: en todas las familias de la tierra serán benditas. Ahí estaba yo. Ahí estabas tú. Versículo 28 y 29. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón y ya no hay mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todas las distinciones y barreras se eliminan. Ahora somos todos en la simiente de Abraham. Y dice el versículo 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente hijos de Abraham son también y herederos conforme a la promesa. Dicen en Bayamón, muerto el pollo. En una corte dirían, I rest my case. La Biblia te dice que si estoy en Cristo, soy hijo de Abraham también por la fe y tengo derecho a la herencia de la promesa del padre Abraham. Dios mío, esto es para sacarle pelo a un calvo. Ya mismo vengo con la peluca, aunque sea prestada, porque esto lo que me está diciendo es que yo también tengo derecho. Tú también tienes derecho. Tú también tienes derecho. El último texto que les pedí que buscaran es Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos 4, 13. Porque Romanos 4, 13 lo que me dice es que esa bendición de Abraham, dada a Abraham, dada a Cristo y dado ahora a todos los que están en Cristo por la fe, es que seríamos dueños de todo. Seríamos dueños del mundo. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La promesa no vino por el legalismo, no vino por la ley. La promesa de que sería heredero del mundo vino por la justicia de la fe. La promesa es que todo lo que hay en este mundo puede ser tuyo por derecho de herencia. Wow.
Él no miente. Él no miente. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Familia querida, te pido por favor que ores conmigo por la dirección de Dios. Dentro de los próximos días te voy a dar cuál va a ser el tema del nuevo ciclo de palabra. Nuevo ciclo de palabra de la congregación virtual empieza el próximo lunes. Empieza el próximo lunes. Ay, Dios mío. Si nosotros pudiéramos digerir lo que nosotros acabamos de recibir aquí, lo que nosotros acabamos por el Espíritu de recibir aquí, de que la bendición de Abraham nos ha sido transferida por medio de la fe y de la obra redentora que hizo Cristo en la cruz. Todo lo que se empezó a manifestar en Abraham se debe comenzar a manifestar en ti. Todo lo que empezó a manifestarse en la vida de Isaac se empezará a manifestar en ti. Y yo no tengo falsa humildad para decirte, yo quiero que tú estés bien, estés tranquilo, estés prosperado, estés enriquecido, estés ensanchado, estés saludable. No porque es antojo de hombre, sino porque es derecho de herencia. Permítame orar por ti y bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, por estos que me has dado, estamos todos estremecidos por la palabra en este día, Señor. Y lo único que te pido es ayúdame a ser un edificador de altar. Que yo agarre cada temporada y cada momento difícil de mi vida y lo convierta en un lugar de adoración. Y que esa adoración quede marcada para las próximas generaciones. Ayúdame a buscar las piedras, las rocas con las que voy a edificar mi altar. El chisme que dijeron, el dolor que me causaron, la pérdida que tuve. Ayúdame a poner cada una de ellas como una piedra. Y que el cielo recuerde que me mantuve adorando aún cuando estaba sufriendo. Me mantuve adorando aún cuando estaba frustrado. Me mantuve adorando aún cuando estaba dolido. Y que mis victorias se conviertan en un memorial de lo que Cristo hizo por mí. Y en último lugar te pido hoy que nos enciendas la chispa de la conciencia. Y nos dejes saber que no somos ni arrimados, ni pordioseros, ni mendigos en este reino. Somos hijos de promesa. Y toda la bendición de Abraham también es para nosotros. La recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Wow, familia. Déjenme saber si este contenido les ha bendecido. Déjenme saber el feedback de esta palabra. Nos movemos en fe, pero nuestro anhelo es poderte ser de bendición. Estate al pendiente del muro de la página. Número 1, porque pronto te voy a decir cuál va a ser el tema de nuestra próximo ciclo de palabras. Número 2, estate pendiente si fuiste uno de los que ofrendaste en el Festival de Semillas. Te estoy enviando esta semana lo que te prometí por correo físico a tu casa. Espéralo. Fueron solamente un puñado los que sembraron una semilla. A ustedes, un pedacito de mi corazón y un cariñito lo van a recibir por correo. En tercer lugar, esténse pendientes durante la semana porque el ciclo de palabras, este ciclo, lo voy a repetir todos los días en algún momento del día en el muro. La palabra es demasiado rica como para que y la voy a repetir toda la semana para sacarle el jugo y que el próximo lunes, cuando nos volvamos a reunir con un tema nuevo, digamos, wow, el tema del ciclo pasado estuvo violento, aprendí, me desafió. De este lado de la pantalla queda el pastor virtual Gilberto Medina, mi esposa Maritza, enviándoles a ustedes mis cariños, nuestro respeto, nuestro amor. Cuánto quisiéramos poder ser pastores presenciales para tenerlos de frente, abrazarles, ministrarles, imponerles manos. No somos solamente a través de la vía virtual.
Señor, me da la oportunidad de llegar a ti y de alguna manera bendecirte. Hasta que Dios nos vuelva a unir y nuestros caminos se intersecten, hablo bendición sobre ti. Hablo gracia sobre ti. Y te declaro bendito de Jehová. Toda la bendición de Abraham es tuya por derecho de herencia en Cristo Jesús. Gálatas 3:14. Para esto vino el Hijo de Dios y murió en la cruz como maldito, para que la bendición de Abraham sea sobre los gentiles. En el nombre de Jesús. Amén.